Bueno, estamos en vivo, sepan disculpar. Estuvimos bien con el arranque, pero tuvimos problemas en la conexión. Ya estamos. Cambiamos de celular, cambiamos de emisión de los datos y ya estamos en vivo. Asturiano arrancó ganando en la primera jugada del partido, ya verán ahí el 1-0. Estamos aquí en Villa Lañata. Ya arrancó esto hace un rato, 17 minutos marca el tablero. Hoy tablero que tenemos enfrente de nosotros, les pedimos mil disculpas por el inicio tardío de esta transmisión, pero bueno, lo que les decimos siempre, con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Llegamos aquí a la ñata, conectamos todo, teníamos todo listo, pero bueno, cosas que pueden suceder. Con el celular que transmitimos siempre los datos, que le compartimos la señal a la computadora, no recibía 4G, se viene Verdún, se le escapaba esa pelota, llegaba al corte el 15, Arias. Como les decía, no le llegaba 4G a ese celular, sí al mío, así que bueno, hicimos lo que pudimos ahí, manejamos la conexión y ya estamos en vivo, que es lo que importa. Y bueno, un inicio interesante este partido, ya vemos en cancha, acaba de llegar a su primer falta Villa Lañata. Asturiano hoy con rotaciones para estos 32avos de la Copa Argentina, así que ya iremos mencionando los cuartetos. Bueno, buena respuesta ahí de Suárez. Lo que les digo, rotación, como vimos recién en el arco de Asturiano, Santi Suárez, una linda oportunidad para el arquero suplente de Asturiano. Hoy teniendo esta chance de demostrar, ¿no?, que está capacitado para defender nuestro arco, así que una linda oportunidad. Ahí la pelota en los pies de Maldonado, le queda a Brizuela una vez más para Maldonado y llega al bloqueo Lencinas. El cuarteto ahora en campo de la ñata con Maldonado, Brizuela, Ramírez y al córner va el número 15, Arias. En Asturiano, Lencinas, Set, Verdún y Cantarela. Quizás no tanta rotación en este cuarteto. Ahí la tiene Brizuela, llega bien a la respuesta. Suárez que la grita, lo que les digo. Tiene esta noche una gran oportunidad a Santi Suárez, que es una persona que ha llegado para aportarle muchísimo al grupo desde lo que es fuera del 40x20, ¿no?, desde lo que es de lo actitudinal, de lo grupal, y que hoy tiene esta chance de poder defender el arco, que es lo que más le gusta hacer. Ahí otra vez más la caída y todas las caídas y todas las respuestas de Suárez van a ser puño apretado y festejo para él. Y lo propio para los jugadores que vuelven a ingresar en la rotación. Ya lo vemos en el banco de suplentes. Bueno, ahí Maldonado pone el 1-1 para la ñata con la bicicleta y el punta al primer palo abajo de Santi Suárez, imposible. Un asturiano que plantea una defensa ahí bien baja cuando la ñata tiene la pelota en los pies. Lo que les decía, hoy una oportunidad buena para jugadores que vuelven a ingresar en la rotación de los 14. Hablo de Galdelli, hablo de Constantino, hablo de Santiago, el hermano de Pachón. Hablo del Chapa, que ya jugó el fin de semana, hablo de Pablito Romero. Así que es una linda oportunidad para los jugadores de Asturiano. Y lo que les digo, ya estamos en ritmo de transmisión, ya estamos en ritmo de partido, ya los problemas de conexión han pasado, ya los problemas de organización han pasado. Y 15 minutos 10 marca el tablero, empate parcial entre Asturiano y Villa Lañata en estos 32avos de la Copa Argentina del futsal argentino. Ahí se juega la dualidad, le queda la pelota a Pachón Set, que jugaba al segundo palo, no lo acompañaba Cantarela. Hoy acá en la ñata tenemos lujo, la verdad, para la transmisión, tenemos buena altura. Bueno, la conexión, tuvimos que cambiar nada más el celular, pero tenemos buena señal, tenemos buen espacio para estar, así que estamos muy cómodos. También le agradecemos a la gente de la ñata que nos ha recibido con las puertas abiertas, toda la predisposición para ayudarnos con la transmisión. Así que ya estamos y esto ya arrancó y ya está en ritmo. Ahora la ñata moviendo la pelota. Ya voy a repasar de a poco cuando pueda los cuartetos. Acá la tiene el 11 de Ramírez que juega para el 6 Bravo. Entonces Ramírez, Bravo, ahí recibía el 5 Bollero. Jugadores que por lo que veo chiquitos de la ñata, si hay personas en el chat me podrán decir si son de la reserva. Sobre todo este cuarteto de la ñata, que también imagino tiene la oportunidad hoy de aprovechar esta situación de ganar minutos, de seguramente algunos de ellos debutando en primera división. Ustedes los invitamos en el chat de la gente de Villa Lañata que nos vaya tirando
todos los datos de color que necesitamos para esta transmisión. Entonces ahí Ramírez, de Ramírez para Bollero, presiona a Asturiano. El 16 es el que me falta completar. El cuarteto es Acosta, perfecto. Ahí se la lleva con la mano el 5 Bollero. ¿Marca mano o lateral el juez? Creo que marca la mano. Y si es mano va a ser la segunda, entonces sí, perfecto. Me lo marca el tablero, llega a su segunda falta Villa Lañata. Y ya la mueve Asturiano entonces con el tercer cuarteto en la rotación. Villanueva que ahí recupera esa pelota, la juega para Pablito Romero que hacía todo el esfuerzo para llegar. Acompañan Galdelli y Santi Set. El arquero de Villa Lañata es el número 16. 18, perdón. 16 es Acosta que está en campo, el 18 Rodríguez. Ese era Acosta, el 16. Acá la recupera Santi Suárez con la 2. Jugando para Santi, de Santi paradito. La mueven los pibes de Astu. 2000, 2000, 2001. Y el Chapa, bueno, es el dato de color que me falta. Bravo, entonces ya moviéndola para Maldonado. Empieza a mover las fichas una vez más Lañata. Vuelven a ingresar Maldonado, vuelve a ingresar Brizuela. Y proponiendo al quinto jugador, ahí lo tenemos a Rodríguez, que se queda todavía para comandar el 5-4 de Villa Lañata. Ahí la pelota en los pies del Chichón Brizuela que juega para Maldonado. De Maldonado para su arquero Acosta que se busca animar disparo. Se animaba el arquero de Lañata. Tomás Rodríguez a buscar el disparo, bloqueaba y se desviaba en el yerba en Pablito Romero. Nada que hacer para Santi Suárez. Es el 2-1 para Villa Lañata en 12 minutos 41. Y lo que les decía, proponía el 5-4 Lañata con su arquero Rodríguez. Lo dejaban plantado, caminó, se animó, buscó el arco. Y por esas cosas de animarse y buscar, encontraba que la pelota roce en Pablito Romero, descolocando a Santi Suárez. Y ahí Santi Set animándosele al 1 contra 1 al Chichón Brizuela. Perfecto, esto es lo que tiene que hacer Asturiano, animarse. Ahí el 20 era Ramírez, yo voy a ir completando a medida que pueda. Bien el gancho ahí del Chapa para evitar esa cucharita que buscaba a Arias. Lo mismo que les pido y les pregunto siempre, ustedes me dirán, ¿se escucha bien, se ve bien? Le cobran ahí mal sacado a Ramírez. Entonces desde el lugar en el que fue el mal sacado, cambio de posición. Y la pelota para Asturiano en los pies del Chapa, que va a buscar segundo palo con Pablito que llegaba. Estaba atento en la cobertura el 15 Arias y ya saca la contra. No, porque va a ser posesión para Lañata en los pies de Maldonado para Brizuela. La mueve la bola naranja y Ramírez. Ahí empieza a subir la presión. Asturiano de caño le pasa la pelota a Pablito. Maldonado. Ahí recibió Arias, que va a hundir a la defensa de Asturiano, que ahí con el Chapa empieza a subir una vez más. La pelota de Maldonado para Ramírez. De Ramírez para Maldonado. Ahí le llega a Pablo para anticipar esa pelota. Va a intentar de zurda. Busca el disparo. Buena la respuesta del arquero de Lañata de Rodríguez. Y ahí sin falta, Chapa, por favor, se la pisa a Villanueva. La recupera. La que la recupera ahora es Maldonado, que tranquilo la pone abajo de la suela y juega para el Chichón, del Chichón para Ramírez, de Ramírez para el Chichón, la mueve los de Lañata, ahí anticipa bien Santi Set, se choca con Villanueva, la sigue moviendo Lañata en el córner de su campo, se levanta la gente y va a lograr salir de esa presión. Ahí parecía escaparse la pelota, va a quedar mal parado ahora Asturiano, Ramírez, pero bien Pablo Romero en la cobertura. Y ahora posesión para Asturiano, Villanueva subiéndola y ambos equipos proponiendo lo mismo cuando el rival tiene la pelota, una defensa en mitad de cancha y ahí empezar a subir. Ya lo vemos ahí a Arias, es el punta de la defensa de Lañata. Zeta ahí intentando ponerla al eje, no llega a Villanueva. Y ahí Brizuela jugando para Ramírez, de Ramírez de taco para el Chichón, Brizuela, Ramírez, Brizuela. Busca sacar a Asturiano, ahí estaba atento Santi Suárez para la cobertura, igual se iba esa pelota por nuestra banda derecha, todo. Se escucha todo bien, bueno, muchísimas gracias a toda la gente prendida a la transmisión, tanto a la gente de Asturiano como a la gente de Lañata. Y empieza a mover también fichas Valvidares
en la rotación para el primer cuarteto, el que abrió el marcador a los 14 segundos de iniciado el partido. Vega, Luján, Constantino. Ahí la tiene Galdelli, de Galdelli para Villanueva, lo mismo, esperando en mitad de cancha la ñata. Villanueva que ingresa, gira, va a buscar una vez más, le queda esa pelota, pelea contra el 15, se ensucia la jugada, el 15 de la ñata era Arias, Arias que juega para Maldonado, Maldonado para Brizuela, Brizuela para Arias, y tiene que tener cuidado con esto Asturiano porque la ñata la mueve muy bien, presionado la pelota, Asturiano queda en línea y ahí buscan esos pases en diagonal que dejan casi mano a mano. Pasó antes, pero estaba atento Pablito Romero para cortar esa dualidad. Ahí Dito buscándolo a Constantino, que se queja de una mano en la cara y rápidamente se vuelve a parar. Y ahora también completa la rotación de la ñata, vuelven a ingresar los pibes. Ahí era Arias el que buscaba con la pelota, lo llama el juez a Constantino, le va a hablar. Dedicate a jugar, es lo que llevo a escuchar del árbitro a Constantino. Un jugador que ya conocemos, sí, intenta buscar ese tipo de fulls, los ha conseguido. Pero bueno, se puede ganar estas situaciones también, que los árbitros lo adviertan. Vega y la pelota de Vega para Valdelli, ahí empieza a subir la presión la ñata de Vega para Luján y Luján directo para Constantino. Pelean entre los dos y le van a cobrar falta a Constantino. Llega yo veo 3 faltas de Asturiano. Me habré colgado yo en anotarlas. Asturiano llegando a su tercer falta, me parece raro. No las tenía anotado, capaz me distraje. De hecho, me parece que quizás... Ahí está, perfecto, ahí las acomodaron. Una falta, perfecto, está bien. Era una para Asturiano, 2 para la ñata. Tenía bien anotado yo. Ya las borramos. Ahí recuperó Constantino. Tenía para jugar con Galdelli, propone el mano a mano. Se le escapaba a él la pelota, lo acompañaba Ramírez cordialmente hacia la salida. Y Ramírez, quien agarra la pelota y se hace cargo de la salida para la ñata, jugando para Bollero. Y de Bollero, una vez más para Ramírez. Ahí sube la presión Asturiano. El que buscaba era Acosta. No, perdón, Acosta no, el 15, Arias. Que ahí es el que sube la presión sobre Luján. Luján jugando para Galdelli, Galdelli para Luján, no, porque estaba atento en la cobertura Bravo y en el achique más atento todavía Santi Suárez, que festeja cada uno de sus aciertos y seguramente se lamentará muchísimo por las que vayan adentro. Bollero y la pelota de Bollero para Arias, de Arias para Bollero, Bollero para Ramírez, la mueven los pibes de la ñata. Acá no podía conectar Bollero con el 15 Arias. Y se escucha muy bien todo cuando no hay situación de juego. Se le movía ahí la pelota al enano Luján, es lo que dice el juez, lo veíamos desde acá, del mismo lugar, lateral para la ñata. Y mucha tranquilidad, lo que les digo, por ahora mucha tranquilidad en este inicio de partido. Y ahora sí, cuando se mueve la pelota empieza a subir la intensidad. Eso hacía Luján, eso identificaba a Arias, que decide no correr ningún tipo de peligro. Tira la pelota al lateral y el DT de la ñata lo que yo voy a escuchar es: ahí están para correr, acá pueden descansar. Y va a empezar la rotación, entonces va a volver a ingresar Maldonado, va a volver a ingresar Brizuela, va a volver a ingresar Arias. Bravo era el que jugaba lateral para Maldonado, Maldonado que encuentra a su arquero a Rodríguez, ya autor de un gol, que juega una vez más para Maldonado y no va a poder volver a tocar esa pelota, salvo que cruce a mitad de cancha. Ahí estaba atento Galdelli para cortar esa búsqueda de Maldonado hacia Bravo. Y con cierta timidez empieza a subir la presión de Asturiano, comandada por el punta Toto Constantino, que lo vemos ahí identificando a Maldonado. Maldonado que conectaba
con Boyero para Brizuela y Brizuela una vez más para Maldonado, le propone el mano a mano a Constantino, amaga para afuera, va hacia adentro, de caño, le pasa la pelota para Boyero, de Boyero para Maldonado, el chichón. Brizuela intentaba la entrelínea, tocaba esa pelota en Constantino, atento Maldonado, dejaba salir esa pelota para esto, posesión una vez más para la ola naranja, posesión para Lañata y de Maldonado para Brizuela. Brizuela encuentra salteo con Arias, de Arias para Maldonado. Hablando Suárez, organizando la defensa. Maldonado, Brizuela. Brizuela que encuentra en el eje a Ramírez, de Ramírez para Brizuela, de Brizuela para Maldonado. Ramírez encuentra pase en la entrelínea. Lañata, acá Brizuela lo veía adelantado a Suárez, que tuvo que caminar para atrás, casi se le mete, pero bien, atento para eso también. Constantino llegándole a Brizuela, no encontraba a ningún jugador de los azul. Ahí recupera Galdelli, que trata de sacarse de encima a Brizuela y a Edu Maldonado. Y reclama que había entrado esa pelota a la gente de Villa Lañata. Arias es el 15, sí, les pido mil disculpas, tengo la planilla de Lañata, el Comet, digamos, para los que saben sabrán, y sí, los que saben van a saber. Los que sepan cómo es el Comet saben de lo que les hablo. Los nombres son muy chiquitos, los números son muy chiquitos, los tengo desordenados, entonces me cuesta ir encontrando los números. Ya para el segundo tiempo lo voy a armar mejor. Le trababa ahí Vega a Brizuela, que primero se sacaba de encima a Galdelli. Maldonado con la bicicleta, jugando para Arias, de Arias para Maldonado, y llegaba bien a la respuesta Santi Suárez, y Luján buscándolo al córner a Constantino. Lo acompañaba a Maldonado, sabía que esa pelota se iba. Le agradezco a la gente que me va corrigiendo. Acosta es el 16, Arias es el 15. Lo que les digo, ya para el segundo tiempo me lo voy a poder armar mejor. Prometo ya no volver a equivocarme. También me voy acostumbrando a ciertos números y nombres. Ahí recupera Coqui, que no puede pisar bien esa pelota. Entonces el 15, Arias recuperando, pero ahora hace lo propio Verdún. Verdún, Set Agustín, Set Pachón, Cantarela y Lencinas. Ahora este cuarteto de Asturiano que mueve la pelota. Lañata espera en mitad de cancha. El 20 de Ramírez, el punta de la defensa, ahí identificando y hundiendo hasta los 3/4. Ahí da un paso para adelante y Coqui, que juega para Pachón. Pachón contra Brizuela, que no le tiene miedo, va para un lado, sale hacia el otro, llega hasta línea de fondo. Bien, bien lo de Pachón, esto es lo que hay que hacer, intentar y seguir intentando. Y ahí Maldonado jugando para Brizuela. De Brizuela para Arias. Arias va a encontrar a Maldonado y Maldonado a Brizuela. Ahora sí, Brizuela va a caminar para adelante y va a empezar a hundir la defensa de Asturiano. Engancha, se tira al piso, Pachón, la pelota le toca a la encina y de fortuna le queda a Coqui, que se saca de encima a Arias. Intentaba buscarlo a Pachón, ahí se ensucia la pelota. Se tira al piso, Pachón ganaba lícitamente esa pelota a Ramírez, que comanda el contraataque, le intenta llegar de atrás de Encinas. Brizuela va a jugar para el 15 Arias, se tiraba al piso Cantarela, no lograba pellizcar esa pelota, pone el 3-1. Lañata en 4:23, los minutos que le restan a este primer tiempo, y hay minuto pedido por parte de Valvidares. Ah, no, suman la falta, perfecto. Entonces llega su segunda falta Asturiano. Yo lo vi levantar la mano y dije ya, minuto. No. La sigue moviendo entonces ahora Asturiano, que intenta ante un rival duro, en un partido raro igual. Ahí intentaba Verdún el mano a mano frente a el otro Ramírez. Tengo dos Ramírez, el 11 es Brian y el 20 Lucas. Los dos Ramírez que tiene Lañata. Tocaba último la pelota en el 8 en González, también recién ingresado, al igual que Brian Ramírez. Y de Encinas la pelota para Verdún, de Verdún para Cantarela, Cantarela sobre la banda para Pachón. Se tiraba al piso González y lograba cortar el ataque de Pachón. Y ahora Galdelli para Cantarela, de Cantarela para Dito. Facundo, que va a jugar con el Chapa
una vez más para Dito. Dito puede jugar con Coqui, ahí juega con Coqui. Y Coqui que revierte y juega para Pachón. Pachón que propone mano a mano. Le quitaba esa pelota a Boyero, que ahora saca la contra. Quedó mal parado Asturiano, solo para defender Cantarela. Boyero que amaga. Y buena la respuesta de Suárez. Tenía opción en el segundo palo Boyero con González, que había llegado hasta el segundo palo. Y Cantarela perfecto, pisándola para Set. De Set para Galdelli, la mueve ahora Asturiano. Galdelli va a encontrar pase con Cantarela, que ahí tiene que proponer mano a mano. No, revierte con Dito, y Dito que juega para el Chapa. Chapa que va a encontrar pase de banda a banda con Coqui, que no logra controlar bien esa pelota. Tampoco Bravo para llevársela. Va a retroceder el juez y va a sumar entonces una falta para Lañata, que llega a su tercera. Las están poniendo al revés. Es la tercera de Lañata, Asturiano en segunda. Y el Chapa entonces con la pelota. Villanueva jugando para Galdelli. Galdelli que revierte y encuentra con Coqui. Coqui que vuelve a jugar con Dito. Dito que en el eje encuentra al Chapa, pero muy fuerte esa pelota. Recuperaba González, que se la cedía a su arquero a Rodríguez. Y ahí sube la presión de Asturiano. Traban entre Set y Boyero. No vi si Coqui llegó a levantar algo, no lo llegué a ver. Llega a su tercer falta Asturiano y se gana la amarilla Cantarela. Dos minutos 31 le restan a esta primera etapa. Y Boyero jugando para Bravo. De Bravo para Ramírez. Y de Ramírez para González, que se sacaba de encima a Galdelli y juega una vez más para Boyero. Y de Boyero para Ramírez. Y ahora que recibe de espalda, ahí sube la presión. Y hasta ahí Galdelli, que empieza a caminar Ramírez, que encuentra pase de seguridad con Boyero. Y Boyero que revierte y encuentra a González. La mueve, le añata y espera a Asturiano, que posiciona a un jugador en el eje para encontrar esa dualidad en la entrelínea. Y una vez en la que sobrecarga con ese jugador en la entrelínea, hace lo que hicieron recién. Juegan ese triángulo, las paredes entre los dos del eje y el de la entrelínea, y proponen el tercer carril, a lo que viene intentando ya Lañata. Dito que llegaba a controlar esa pelota, se le escapaba después en su propuesta del mano a mano. Boyero y la pelota proponiendo el mano a mano, encuentra en el eje a su compañero Bravo, pero la encontraba Cantarela, que se la daba a Dito, pateaba de zurda, de puntín, se le iba abierta esa pelota lejos del segundo palo defendido por Rodríguez. Y minuto 42 le va a restar a este primer tiempo. Bravo, Ramírez, trababa Pachón, tocaba último en el jugador de Lañata. Era en Boyero la pelota, va a ser para Asturiano entonces. Pide la distancia Galdelli, sí estaba cerca el jugador de Lañata. Y Dito que decide reiniciar con Suárez. Y Santi que juega con el Chapa que encuentra en el segundo palo a Pachón. Pachón que se la devolvía al Chapa, que llegaba al segundo palo. Una lástima esta. La habían manejado bien, encontrando esos pases en entrelínea. Va a haber saque de arco, entonces eso es lo que indica el juez, y se la cede mano en mano a Tomás Rodríguez. Y Tomás Rodríguez ya para Edu Maldonado. Maldonado que engancha, se hace el espacio. Y de Suela a Brizuela. De Brizuela para Ramírez. Ahí le sube Pachón y le van a sumar la cuarta falta a Asturiano. Llegaba tarde y abajo a Buset. Y ahí ya la recibía entonces Arias, de Arias para Maldonado, de Maldonado para Ramírez, Brizuela, Ramírez, Maldonado. Maldonado que va a encontrar a Ramírez una vez más. Ramírez que rebota con Maldonado, la mueve Lañata en esa zona. Y ahí Maldonado, cuando el Chapa le bloqueó esa línea de pase, tuvo que jugar más atrás de la posición en la que estaba Arias. No encontraba a su compañero. Y entonces lateral para Asturiano. Últimos 53, 54, 53-9 los segundos
que le restan a esta primera etapa. Cantarela de suela para Galdelli. Galdelli camina, encuentra al Chapa. Villanueva que le propone el mano a mano a Brizuela, lo consigue, pero ahí se le escapa esa pelota, no, la recupera Galdelli, que de taco se la pone a Brizuela, perdón, a Villanueva, ahí recupera a Maldonado, y Maldonado, que es sin apuro, va a jugar para atrás, no, recupera Set, se quejaba de falta Maldonado. No entendieron eso los árbitros, últimos 25 segundos de esta primera etapa. Y Ramírez con la pelota, Maldonado, que encuentra a Brizuela, se saca de encima a Galdelli, va a seguir, y ahora sí quedó mal parado Asturiano. Llega la cobertura Pacho, no la volvieron todos los jugadores. Arias que la juega para Brizuela, Brizuela para Arias, llega al piso Galdelli, Pacho para sacarla, bien el esfuerzo de los pibes de Asturiano desde el piso, festeja a Galdelli. Bien en la cobertura esta Asturiano, y últimos 8 segundos Maldonado, que no va a dejar pasar el tiempo, la va a aprovechar, llega a esta línea de fondo, la pone en el segundo palo. Buena respuesta de Santi Suárez, y hay final de este primer tiempo. Nosotros lo dejamos con nuestros videos de siempre. Muchísimas gracias a todos los sponsors que bancan el futsal masculino del Asturiano, y nosotros nos reencontraremos para la segunda etapa. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose. Y'all look pretty too. You ain't got nothing to hide. All alone, so yeah.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Y'all ain't pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do, I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, y ahí arranque de este segundo tiempo entonces. Villa Lañeta 3, Asturiano 1 en estos 32avos de final de la Copa Argentina. Ahí recuperaba Galdelli que tenía que finalizar. Todavía no quiero hacer ningún análisis, ya tengo quizá algunas cosas para decir, pero voy a esperar un poco más al final del encuentro. Ahí con el cuerpo bloqueaba Luján la subida de Arias para recuperar la posesión. Galdelli propone mano a mano con Brizuela, va a llegar hasta el fondo, la pone en el segundo palo. No lograba conectar Constantino, llegaba a la cobertura Maldonado, esa pelota se pierde por línea lateral. Ya jugaba Arias para... No, Arias no, perdón, ese es Arias, el 15, el que jugaba era el 20, Ramírez. Bien, ahí la presión entre Vega y Galdelli sobre, ahora sí, el 15 Arias. Arias, Brizuela, Maldonado y Ramírez. Ramírez, Lucas Emiliano. Los 4 de Lañata, Luján, Vega, Constantino y Galdelli. Los 4 asturianos, Dito encontrándolo a Constantino tratando de rebotar con Vega. Y Maldonado para Brizuela, Brizuela para un lado, para el otro, de cucharita se la va a encontrar Luján que trababa con Maldonado. Y Galdelli ya jugando para Vega. Vega jugando para el enano. Enano le grita Dito que encuentra esa pelota y juega con Constantino que va a tratar de girar sobre la marca de Maldonado. El último que la toca es Arias. La peleaba bien, lícitamente ahí, haciéndose fuerte Constantino de espaldas sobre Maldonado. Y Luján que se la pisa a Constantino que no la puede pisar, pero la tiene Santi Suárez que avanza, busca disparo. Se lamenta Santi Suárez, que hizo todo bien, habló, pidió la pelota, sabía que tenía pase de seguridad, ahí fue el pase de seguridad y después caminó, vio que tenía espacio y buscó disparo, después sin peligro para el arco de Rodríguez. Ahora la mueve Lañata y ahí recupera Asturiano la pelota con Luján, Luján que se la pone alta a Constantino, lo mató, le tiró un cascotazo a Toto, pero bien igual Asturiano ahora tratando de ser más vehemente en la presión. Ahí Rodríguez jugando con Ramírez, de Ramírez para Brizuela, Brizuela pie a pie y caño sobre Galdelli, Ramírez y la pelota ahora va a reiniciar con Maldonado, no, va a encontrar el salteo en Arias, Arias ahora sí va a reiniciar con Maldonado, Edu y la pelota sobre Constantino, le pone la cucharita a Arias que no puede girar en esa recepción que intentaba de media vuelta. Y Luján jugando para Vega y
Santi Suárez, que abandona su posición, se propone como 5, ahí recibe esa pelota. Y se va a quedar, perfecto, se va a quedar ahí. Santi Suárez, que una vez más recibe esa pelota. Va a jugar con Dito, Dito que no logra controlar bien esa pelota. Toca en Brizuela. Y se animaba a buscar arco el arquero de la ñata, Rodríguez. Fue bueno el disparo, no llegaba Suárez si la pelota encontraba arco. Ahí recibe Constantino, que va a girar. Le llegaba abajo Ramírez. Felicita a Suárez, a su compañero, y la pidió por favor Constantino, que llega a su primer falta. Bien, estamos atentos, estamos atentos. A su primer falta Villa La Ñata en 17:30 por jugar este segundo tiempo. Habla el juez Armando La Barrera, empieza a mover las fichas el DT de Villa La Ñata. Y Constantino, que se va a animar. Toto juega para Vega y llegaban al bloqueo entre Boyero y Rodríguez. Va a ser el tiro de esquina para Asturiano. Se la cede una persona del público de mano en mano a Luján. El enano que juega para Toto, Toto que busca disparo. Llegaba al bloqueo el 6 Bravo, y después con la derecha, la menos hábil, intentaba Constantino. Lejos, lejos, muy lejos y sin peligro para el arco de Rodríguez, que ahora va a reponer esa pelota. Boyero jugando para Bravo, no lograba conectar. La reposición ahí para Asturiano en mano y pie de Galdelli, que juega con Vega. Vega para Galdelli. Galdelli que se hace el espacio y juega con Luján. Luján que va a tratar de conectar con Constantino. No, va a jugar una vez más con Vega. Y Vega ahora sí va a buscar a Constantino, que recibe, cae al piso. Se queja de una falta Vega. No hace eso. Constantino identifica que no, pero intentaba encontrarla a Constantino. Se le escapa esa pelota al jugador de la Ñata. No entendí qué cobró el árbitro. Lateral. Lateral, sí, lateral para Asturiano. Cantarella, Luján, Villanueva y Set. En La Ñata, Ramírez, Acosta, Boyero y Bravo. Ahí recibe el Chapa, que busca disparo, la agarra mordida de borde interno, se lamenta. Y ahora Rodríguez bajándola para Ramírez. De Ramírez para Bravo. Bravo para Ramírez. De Ramírez para el 16 Acosta. Y ahí intentaba Boyero conectar con Bravo. No podía. Y Suárez ahora buscando a Villanueva. Lo acompañaba a Boyero. Bravo de cabeza. Ahí recupera Boyero. La mueve los pibes de La Ñata. Ramírez, que ingresa y juega con Boyero. Boyero, control orientado. Se le escapa esa pelota con el gancho. Intentaba Set. La tiraba fuera el 5 Tomás David Boyero. Se ata a los cordones. Ahí fuera de plano Santi Suárez. Y ahora sí, la orden del juez. Y Cantarella jugando para Verdún. De Verdún para Villanueva. Villanueva que ingrese, vuelve a jugar con Juanchi. De Juanchi para Coqui. Coqui que juega para Pachón. Pachón de taco sobre el Chapa. Chapa que pone el cuerpo, controla hacia atrás y ahora sí encuentra el rebote con Cantarella. Cantarella para Verdún. Verdún que intentaba de primera con Villanueva. La pelota le queda a Ramírez, que va a reiniciar con Boyero. De Boyero para Bravo. Bravo, Ramírez. Se lleva la pelota y va a jugar con Boyero. Trata de sacar adelante a su equipo Verdún. Ramírez. Ahí le llega Cantarella a Ramírez. Sin falta, Coqui, por favor. Recupera. Coqui intentaba pisarla. Y el golazo que hizo el arquero de La Ñata, que se encontró esa pelota. Lo vio adelantado a Suárez. Fue más un despeje que otra cosa, pero ese despeje se incrustó en el arco defendido por Santi Suárez. Es el 4-1 para La Ñata. Un poco de calidad y un poco de fortuna esta, la de Rodríguez, que fue a buscar despejar esa pelota. Y ese despeje al arco y nada para hacer para Santi Suárez, que ahí juega con Verdún. 15 minutos todavía le restan
al encuentro Verdún con Galdelli. Galdelli para Set. Set de caño para Verdún. Verdún que rebota con Pachón. Pachón va a jugar con Dito. Dito de taco para Pachón. Estaba atento Boyero y va a rotar una vez más. Sus 4 fichas Villa Lanyata, Galdelli jugando para Verdún y el 5 para 4 Asturiano. A 15 minutos del final del encuentro con Cantarella, Set, Verdún y Galdelli. Galdelli ahí recibe esa pelota, va a jugar una vez más con Cantarella. Cantarella para Verdún, la mueve Asturiano y esperan los de Lanyata. Verdún, Set. Más ritmo necesita Asturiano moviendo esta pelota. Cantarella buscándolo a Chapa. Rozaba esa pelota en el jugador Boyero. No lograba Rodríguez. Y se le mete en el arco. Sí, es el 4-2. Pidiendo permiso entró esa pelota. Yo lo decía, había que mover más rápido. Cantarella buscó la entrelínea con Villanueva. Maldonado encontrándolo a Ramírez. Ramírez a Arias. Se le mete abajo Verdún. La pelota le queda a Ramírez. Ramírez va a jugar con Brizuela. Y Brizuela una vez más para Ramírez. 14-12 el tiempo. Maldonado vuelve a hacer ese enganche saltando. Juega para Brizuela. Brizuela para Ramírez. Ramírez para Brizuela. La mueve. Lanyata espera a Asturiano en su propio campo. Ahí empieza a subir la presión a Asturiano cuando Lanyata juega en su propio campo. Dale, dale, dale. Lo que pide Verdún. Ahí Ramírez recibe esa pelota. Ahora quedó mal parado Asturiano. Ramírez contra Verdún. Pero viene en el retroceso los 4 de Asturiano. Ramírez encontrándolo a Arias. Arias jugando para Brizuela. Ahí hay que subir la presión. Brizuela, Maldonado va a jugar contra Arias. Ahí le llega abajo Verdún. Arias que gira. Quedó mal parado ahora Asturiano. Brizuela va a encontrar a Arias. Y Arias va a proponer el mano a mano con Verdún. Engancha hacia adentro. Le va a jugar afuera a Brizuela. No, va a jugar con Maldonado. De Maldonado para Brizuela. Bien. Santi Suárez haciendo el paso adelante. Y Lanyata moviendo la pelota. Sacó a Asturiano de su propio campo. La movió. Dejó mal parado a los de Vicente López y ahí encontró y ahora una vez más Lanyata y la pelota, Edu Maldonado conectaba con Arias. Arias le tira un caño de suela a Constantino y se queja de un golpe. Levantaba la mano ahí Ramírez y lo para el juez preguntándole a Arias, que se quejaba ahí de un golpe en la cara. Y la banca de la gente de Lanyata, porque jugadores de la reserva hoy están compartiendo plantel con los de la primera división en estos 32avos de la Copa Argentina, en la victoria parcial 4-2 de Lanyata sobre Asturiano. Ahí Brizuela lo presiona el Encinas, anticipa a Fon esa pelota, va a buscar el arco. Fue buena el paso adelante de Vega y va a sumar su segunda falta a Villa Lanyata. Hay que apelar a estos anticipos que te dejan mano a mano. Ahora en esta mala fortuna la agarró mal Vega y se perdía sin peligro para el arco de Ramírez. Y el 22 es Rodríguez, recién ingresado. Brizuela proponiendo mano a mano, tocaba último en él. Dice que no, el árbitro que ya estaba afuera, va a ser para Lanyata. 12 minutos 40. El tiempo que le resta al encuentro. Ahí encontraban con Ramírez. Se la quedaba igual Brizuela, que juega para Rodríguez y de Rodríguez para Maldonado. Maldonado va a jugar con Ramírez, no, va a jugar con Brizuela. Brizuela propone mano a mano con Luján, rebotan, la pisan. Ahí la tiene Ramírez, juega para Maldonado, eje de todos los ataques. Ahí lo encuentra Brizuela, que se hace fuerte y va a rebotar. Juega con Ramírez, de Ramírez para Maldonado, Brizuela, Ramírez, Maldonado. Perdón, Brizuela, ahora sí, Maldonado. Rodríguez. Rodríguez para Maldonado. Ahí lo encuentra a Rodríguez. Rodríguez se va mano a mano contra Suárez. Y bueno, la respuesta de Suárez en el achique. Todavía me voy a guardar el análisis. Todavía tengo muchísimo tiempo. 11 minutos 52. Le restan al encuentro. Y sea cual sea el desempeño del encuentro,
2 goles separan a Asturiano del empate. Ahí Brizuela que no lograba conectar con Ramírez. Constantino y la pelota buscando disparo. Y buena la respuesta de Rodríguez. Esto tiene que intentar Asturiano, es lo que yo les decía. Bueno, los jueces apurando a los jugadores asturianos para hacer el tiro de esquina. Lo que les decía, sea cual sea el transcurso del encuentro, tan solo son 2 goles los que separan a Asturiano del empate. Y 11 minutos 26. Todavía mucho tiempo Cantarela, encontrándolo ahí a Galdelli. Galdelli la pone adentro. Otra buena respuesta de Rodríguez. Galdelli dando aire, jugando con Verdún. Ahora sí, para proponer el 5 para 4 con Verdún, Set, Cantarela, Villanueva y Galdelli. Ahí Set, Agustín, porque también hoy está Set, Santiago, los hermanos 2001-2000. Ahora sí, compartiendo plantel en primera división Cantarela, jugando con Galdelli. Galdelli rebotando con Cantarela, una vez más con Galdelli. Galdelli la pone al segundo palo, estaba atento Bollero. Dito que intenta llevársela, pide perdón. Y ahora la salida de Lañata con Ramírez, de Ramírez para Bollero. De Bollero para el 6 Bravo y de Bravo para Costa. La mueven los pibes de Lañata. Ramírez. Bollero la recupera Villanueva de taco, la pone para Pachón, la cucharita para Juanchi, que sabía lo que le venía y se deja caer, pero bien, tranquilo y con paciencia, esperar que salga Santi, que ingrese Coqui. Ahora sí, una vez más el 5 para 4, 10 minutos 20. Y Asturiano tiene que mover rápido la pelota con el 5 para 4. Encontró antes el gol con un poco de fortuna, sí, pero buscando con Cantarela las entrelíneas al segundo palo con Villanueva, así que eso, tiene que mover Asturiano y sobre todo esto, encontrar los salteos que desestimen esta defensa de rombo de Lañata, que va a tener que girar cuando Asturiano encuentre un salteo. Ahí el salteo con Galdelli, la ponía al segundo palo, pero alta la pelota para Villanueva, que se pasaba y tampoco le daba la altura. Y ahora recupera rápido la pelota Bollero, Ramírez, Bravo, Acosta. Y bien, Asturiano recuperando la pelota, Tenela. Y ahora va a subir la presión de Lañata, pero ya está Cantarela y ahí Lencinas va a encontrarlo a Coqui. Coqui le va a tener que proponer el mano a mano, le pone el cuerpo a Bollero, se la pisa a Lencinas. Lencinas va a tener que buscar el segundo palo con Villanueva y estaba atento Acosta para el bloqueo. Fue buena esta de Asturiano, manejando con tranquilidad la presión de Lañata. 9 minutos 24. Galdelli jugando para Cantarela. Cantarela para Galdelli, no. Encuentra salteo, tampoco. Ahora sí para Galdelli. Galdelli que recibe y rebota con Coqui. Coqui ahora sí salteo con Pachón. Pachón lo encuentra al Chapa. El Chapa al segundo palo paradito y de cabeza se pierde el gol del descuento. 9 minutos 10. Y ahora quizá va a ser más difícil recuperar rápido la posesión. Bollero, ahí recupera Luján, traba Bollero y gana. Sigue Bollero, juega para Arias y ahora sí recuperó la posesión Asturiano. Se queda Suárez, no, duda, sale, perfecto. Lañata espera a mitad de cancha. Y ahora sí, 5 para 4 Asturiano, con Luján ingresando en lugar de Set. Después los mismos 4, Verdún, Cantarela y Villanueva. Completa Galdelli, ahí Luján para Verdún. Juanche haciéndose eje de la salida. Encuentra el salteo con el Chapa al segundo palo paradito, estaba atento en la cobertura Ramírez, la pelota le queda al Chapa, bloquea una vez más Ramírez, se lamenta a Villanueva. Y ahora sí sale Luján, ingresa Set, estos 5 los que manejan el 5 para 4. Villanueva jugando para Set, de Set para Cantarela. 8 minutos 20, un poquito primero es lo que escucho de Balbiare llamándolo a Galdelli para, yo creo que encontrar esa alineación ahí cuando ingrese y se cierre Cantarela, que venga un poco Dito para encontrar la alineación, poder jugar con esa confusión. Ahora se le escapaba a Villanueva la pelota y Ramírez va a ser el encargado de reiniciar la posesión, jugándosela a Maldonado.
Maldonado que se la queda, engancha y juega para Ramírez. Ahora es defensa de hombre. Arias que reinicia para Maldonado, el control orientado de Edu y conecta con Brizuela. Brizuela que ingresa, de espalda hay que metérsela abajo, pisa Brizuela para Maldonado. Jura Lencinas que había tocado último en el jugador de la ñata. Entiende que no el árbitro y de Brizuela para Maldonado, de Maldonado para Ramírez. Ahí conectan con su arquero, con Rodríguez, que va a llegar a esta línea de fondo. Le pone el cuerpo bien el Chapa, entiende que no el árbitro, gira y ahora queda el arco libre, Verdún y Rodríguez que se le tira al piso. Se gana todos los aplausos el arquerito de la ñata. 7 minutos 33. Es el tiempo que le resta al encuentro aquí en Villa La Ñata. Cantarela recibe esa pelota de set. Lo va a buscar al Chapa, que de taco intentaba. Y otra buena respuesta de Ramírez. Ahí Arias haciendo rebotar en Cantarela la pelota. Y ahí ya recibe Maldonado, que vuelve a tirar el enganche de salto. Juega para Ramírez. Ramírez de taco volvía a buscar con Maldonado. Estaba atento Pachón para sacar esa pelota. Se lamenta el Chapa que tuvo la oportunidad ahí. Ahí recibe la pelota Maldonado, que juega para Rodríguez. Rodríguez que da el paso para adelante y avanza. Juega con Brizuela y ahora ya no va a poder volver a tocar esa pelota. Entonces Asturiano defendiendo de nombre de Maldonado sobre la marca de Constantino. Juega para Ramírez. Se ensuciaba pero se la queda. Traban y la gana el de Asturiano. Pone el cuerpo bien. Toda la experiencia de Luján, pero recupera Arias esa pelota. Ahora quedó mal parado Asturiano. Ramírez para Brizuela. Brizuela que engancha la pisa de cabeza para Ramírez. Tuvo el gol ahí Brizuela. Y nos dio una vida más. Y ahora Cantarela para Villanueva. Ahora hacía como las fichas Asturiano para este 5-4. Set. Cantarela. Ahora Pachón haciéndose eje. En la banda acá jugando Villanueva y profundo Lencinas. Los cambios ahora en esta rotación del 5-4. Últimos 6 minutos. Chapa que buscaba el disparo. Rebota en Arias. Ahí recupera Lencinas. Últimos 5 minutos 50. Del encuentro aquí en Villa La Ñata. Cantarela buscándolo a Lencinas. Estaba atento Maldonado, que se lamenta igual porque no le quedó esa pelota. Y Villanueva de nuevo reiniciando con set de set para Cantarela, que está encontrando esos pases en cortada por sobre toda la defensa de La Ñata al segundo palo. Así vino el gol, el segundo de Asturiano. Chapa buscando el segundo palo. Ahí bloqueaba, la pelota le queda a Cantarela. Cantarela el segundo palo para Galdelli. Y es el 4-3 de Asturiano, lo que les digo. Yo no quiero hablar del desempeño del partido hasta ahora, pero ahora es un gol el que separa a Asturiano del empate sobre La Ñata. Falta de 5:25 para el final y hay minuto pedido por parte de Valvidares. Bueno, 5 minutos 25 le va a quedar al encuentro. Arias, Brizuela, Maldonado y Ramírez. Los 4 de La Ñata, Constantino, Lencinas, Vega y Luján.
Ahí Maldonado no lograba conectar con Ramírez y de a poquito, con cierta timidez, empezó a levantar. La expectativa de los jugadores de Asturiano, que es como yo les digo, a pesar del desempeño del encuentro, ahora es 1 el gol que separa a Asturiano del empate. Ahí Vega tratando de encontrar a Constantino, Maldonado que no podía controlar esa pelota. Todo el banco de suplentes de Asturiano pedía que esa pelota se había ido. 4 minutos 59. Lencinas que lo encuentra Constantino, Constantino que cae, se la deja a Vega, Vega que la pone, ¡gol! 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 Vega que pone el 4-4 para Asturiano. A falta de 4.52 para el final y sin faltas Asturiano pone el empate en el marcador y ahora arranca un partido nuevo, es lo que yo les mencionaba. Ahora Asturiano encontró el empate, Brizuela y la pelota mano a mano contra Lencinas y rebota para Maldonado. Maldonado engancha una vez más con ese salto, le tira de atrás Constantino, perfecto, pide disculpas, está amonestado, así que la falta no tiene que ser tan vehemente. Pero lo que le digo, Asturiano tiene faltas para cometer, lo mismo Lañata igual, que ha cometido tan solo 2. Jugamos 14, nos vamos 14, por favor, Constantino. 4 minutos 35. Y de Ramírez para Maldonado. Maldonado para Brizuela y ahora más que nunca defender atrás de mitad de cancha. Brizuela proponiendo mano a mano con Lencinas. Espera Lencinas, encuentra el rebote. Ramírez, Brizuela de taco, la pisa la ola naranja ahí Maldonado. Encontraba en la entrelínea, pero estaba atento Toto para cortar y no pudo, a pesar del esfuerzo Vega, encontrarse con esa pelota. Ahí hay que metérsela abajo. Brizuela que de cucharita encuentra a Ramírez. Ramírez reinicia con Maldonado, que una vez más hace el salto y engancha. Trataba de encontrarlo Brizuela y ahora saca la contra. Asturiano. Vega jugando para Pachón, que va a hacer todo el esfuerzo para jugar. La mete hacia adentro, no llegaba a nadie. Pero fue buena esta, la de Vega recuperando esa pelota y sacando la contra. Mejor lo de Pachón corriendo hacia adelante. Ahí salía Lencinas, pero con fortuna le quedaba a Ramírez. Le llegaba al piso Luján, otra vez le queda a Ramírez que de taco la pone atrás. Y Pachón va a recuperar esa pelota y quedó mal parado. Ahora Lañata, Pachón que va a llegar al tiro de fondo, se la pone Luján. Luján que engancha, llega al piso Ramírez. 3 minutos 43 y Asturiano sí, buscándolo, yéndolo a buscar con el arquero jugador. Y el enano que se quedó, lo llama a Olivares porque tiene que salir para... Ahí está, ahí sí sale. 3 minutos 30. Y Asturiano con el 5-4 buscando la victoria. Y hoy una vez más Asturiano, detalle que no mencioné, vuelve a usar la camiseta suplente estrenada el fin de semana pasado. Coqui para Galdelli, Galdelli, arco, buena respuesta de Ramírez. Se ensucia esa pelota ahí, ay, por favor. Y ahora la salida limpísima de Lañata con Maldonado. Pero Ramírez no va a llegar. Lo tuvo Galdelli que se lamenta. Y va a seguir intentando Asturiano encontrar la victoria. Porque no se conforma con el empate. El conjunto dirigido por Validares y hasta un rival durísimo como Lañata propone el 5-4 a buscar la victoria. A falta de 2 minutos 51, 2 minutos 50 para el final. Galdelli encontrando salteo con Villanueva. Villanueva jugando para Verdún, de Verdún para Cantarela, no va a poder, la deja salir y ahí le cede su lugar a Santi Suárez. Bollero recibe esa pelota y juega para Maldonado. Maldonado va a volver a enganchar y encuentra pase con nadie. Recibe Villanueva, le llega a Bollero. Una lástima esta para recuperar a Costa y la pelota a Maldonado. Maldonado va a jugar para Ramírez, ahí Bollero, hay falta para cometer, Bollero la saca para adelante, va a hacerla rebotar con el Chapa y le va a llegar a Santi Suárez esa pelota que la va a reiniciar con Villanueva y no puede abandonar su lugar porque bien identifica al jugador de Lañata esto y salta la presión Villanueva que propone y lo encuentra Galdelli. Galdelli de sombrerito para Villanueva, Villanueva va a tener que poner el cuerpo de taco para Galdelli, Galdelli que no puede y ahora sale la contra de Lañata, quedó mal parado Asturiano. Ahí recibe a Costa que vaya a línea de fondo. Bien, Pachón en la cobertura, gana la posición y le van a cometer la falta. Llega a su tercera, Villa Lañata. Bien, Pachón en la cobertura.
Minuto 51 para el final. Minuto 51. Minuto 51 para que termine el encuentro. Y empate en el marcador. Y Asturiano con el 5-4. A mover la pelota. Verdún para Cantarella. Cantarella, que lo presionaban entre Brizuela y Ramírez, decide despejar lejos ese peligro. Minuto 40, tan solo 10 segundos pasaron. Brizuela. La pelota le queda a Pachón. Pachón que va a jugar con Lenz. Lenz que la marca le llega de Maldonado y ahora sale la contra con Ramírez. De atrás, perfecto Lencina. Y Suárez que va a poder agarrar esa pelota y lo va a buscar directo a Lencinas. Lencina de cabeza, la baja al segundo palo, solo. Mati, minuto 21. Para el final del encuentro, Brizuela para Maldonado, identifica que hay arquero. Y ahora el 5-4 lo va a hacer Lañata y con su arquero fijo, con Rodríguez. Maldonado para Brizuela. Brizuela para Maldonado. Entramos en el último minuto del encuentro aquí en Villa Lañata por estos 32avos de final. Y la verdad es que yo hoy no tenía ganas de sufrir. Y el desempeño del partido no me propuso un sufrimiento. Acosta y la pelota, buena la respuesta de Suárez. Arias era el 15, perdón. Y el desarrollo del partido no me invitó a sufrir, pero de repente Asturiano encontró el empate en el marcador y quedan 50 segundos, Maldonado y la pelota. Pachón que logra despejar esa pelota y la pelota se va a meter en el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Asturiano! Lencinas al arco. A falta de 42 segundos para el final. Pone el 5-4 para lo de Vicente López. Y yo les dije, no tenía ganas de sufrir. ¿Y cómo voy a sufrir estos últimos 40 segundos? Por favor. Maldonado y la pelota. La mueve Lañata. Maldonado, Brizuela. Ahí la recupera Foni, busca arco. Y la pelota se va a perder por afuera apenas al lado del palo. Y le van a cobrar falta a Lañata. Llega a su cuarta falta, Villa Lañata. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. ...26 segundos, 8. El tiempo que le resta al encuentro. Y Lañata que va a correr para adelante. Y Asturiano que va a tener que tratar de hacer que el reloj corra lo máximo posible. Pide la distancia Vega. Vega que juega para Suárez. Y Suárez que va a tener que hacer correr el tiempo. Se pierde esa pelota. El tablero que no se frena. 21 segundos. Maldonado y la pelota. Ramírez. Ahí recupera Lencina. 17 segundos para el tiempo del juez. Lo van a echar a Constantino. Ahí el juez va a ir a hablar por los segundos que se corrieron. Eso es lo que le reclama a Brizuela. Lo vimos todos. Le pide tranquilidad al juez que lo vio. Eso le reclama a Brizuela. Son 3 segundos. Se gana la amarilla al Chichón. Y eso es lo que habla el juez. Fueron 3 segundos.
o 2, no sé bien cuánto fue lo que corrieron. Eso está hablando el juez con el crono. Eso va a hablar con el DT de La Ñata. Ahí le dice, cuando reinicie el tiempo, yo les traduzco, se van a jugar 2 segundos sin que corra el tablero. Eso va a hablar el juez también con Valvidares. Les vuelvo a traducir, 2 segundos, va a correr la pelota sin que se mueva el tablero, después de los 2 segundos se inicia. Ahí está. O bueno, cuando finalice Maldonado y la pelota. Maldonado, llega al bloqueo Vega, festeja todo el equipo asturiano. No lo echaron a Constantino al final. Maldonado y la pelota, últimos 9 segundos. Maldonado, Maldonado, Maldonado. Se pierde, 100 peligros esa pelota. Últimos 8 segundos, el tablero indica 6. Y Suárez que se la va a jugar a Vega. Y Vega que ahí sí va a despejar para Maldonado. La pelota se le queda a Brizuela, últimos 2 segundos. Brizuela llega al piso, Lencinas. Y al final del encuentro, aquí en Villa La Ñata, Asturiano con la heroica vence a Villa La Ñata en 32avos de final. Muchísimas gracias a todos por bancar esta transmisión. Nosotros nos despedimos, nos veremos el fin de semana y la próxima semana para los 16.